¿Qué es exactamente el punk? En esencia, es mucho más que música. Es un movimiento cultural completo, definido por una ética de hazlo tú mismo, un profundo sentimiento antisistema y un rechazo total a la complejidad musical que dominaba en su época. El sonido del punk es crudo, es rápido, es agresivo, se caracteriza por una instrumentación muy simple. Normalmente solo necesitas una guitarra, un bajo y una batería. Las canciones son directas, con estructuras de 3 o 4 acordes, tempos acelerados y duraciones muy cortas. Las letras a menudo son confrontativas, políticas y la producción es deliberadamente tosca, sin pulir, pero más allá del sonido, el punk es una actitud, es rebeldía, es individualismo y es un desafío directo a los excesos de la cultura y la música mainstream, especialmente contra el rock progresivo y el rock de estadio que triunfaban a principios de los años 70 para entender el punk. Hay que viajar a 2 ciudades clave, a Nueva York y Londres. Pero antes de que el movimiento tuviera siquiera un nombre, existió lo que hoy conocemos como protopunk. A finales de los 60 y principios de los 70, varias bandas ya estaban sentando las bases. Rechazaban la estética hippie de paz y amor y, en su lugar, tocaban un rock and roll crudo, enérgico y minimalista. Pensemos en The Stooges, liderados por el caótico Iggy Pop, con su energía primitiva y salvaje. Pensemos en MC5 y su garage rock ruidoso y cargado de política, y por supuesto en los New York Dolls, que mezclaban la estética del glam rock con una actitud callejera y descuidada. Ellos fueron los pioneros, los que encendieron la mecha. El verdadero lugar de nacimiento del punk, donde todo cristalizó, fue Nueva York. Entre 1974 y 1976, el epicentro de toda esta explosión creativa era un club mítico en Manhattan llamado CBGB, a diferencia de lo que vendría después en el Reino Unido. La escena neoyorquina era más artística, más diversa musicalmente, y fue aquí donde surgieron los Ramones. Ellos crearon el plano musical definitivo del punk, canciones increíblemente rápidas, cortas y sencillas, que sonaban como la música pop de los años 60, pero tocada al triple de velocidad. Junto a ellos, otras figuras clave definieron la escena. Estaba la poeta y rockera Patti Smith, la banda Televisión con su sonido más técnico y complejo, y Blondie, que le daba un toque más pop y accesible al movimiento. Nueva York no solo creó un sonido, creó una comunidad y un espacio para la experimentación. Pero si Nueva York fue la cuna, Londres fue la explosión. Cuando el punk cruzó el Atlántico en 1976, se transformó en un fenómeno social y político masivo. El Reino Unido de la época estaba sumido en una recesión económica, con un desempleo altísimo y una ira juvenil que se podía palpar en el aire. El punk fue el catalizador perfecto para todo ese descontento. El manager y provocador Malcolm McLaren fue la mente maestra detrás de la formación de los Sex Pistols. Ellos se convirtieron en la cara de la indignación, el nihilismo y el caos. Su himno, Anarchy in the 1K, y su canción antimonárquica, God Save the Queen, que fue prohibida por la BBC, encapsularon perfectamente el espíritu de la época. Eran puro escándalo y desafío. Pero en Londres había más que solo caos. Estaban The Clash, conocidos como la única banda que importa. Ellos aportaron un enfoque mucho más político y musicalmente ambicioso. No tenían miedo de incorporar reggae y rockabilly en su sonido. Y sus letras hablaban directamente de racismo, desempleo y política global. Eran la conciencia política del movimiento. Y no podemos olvidar a The Damned, quienes tienen el honor de ser la primera banda de punk británica en lanzar un sencillo, New Rose y un álbum completo.
ellos abrieron la puerta para que todo lo demás sucediera. La escena de Londres no solo adoptó el punk, lo convirtió en una declaración de guerra cultural. A partir de finales de los 70 y durante los 80, el punk no se detuvo. Se expandió por todo el mundo y, como un virus creativo, se fragmentó en incontables subgéneros. En Estados Unidos evolucionó hacia el hardcore punk, una versión aún más rápida, más ruidosa y más agresiva. Bandas como Black Flag Minor Threat y Dead Kennedys llevaron la intensidad al extremo. Mientras tanto, otras bandas tomaron el espíritu de experimentación del punk y lo llevaron en direcciones más artísticas, atmosféricas e introspectivas. Así nació el post-punk, con grupos legendarios como Joy Division, The Cure by Siouxsie and the Banshees, que crearon paisajes sonoros francamente oscuros y complejos. Y por supuesto, también surgió el pop-punk, un estilo más melódico, pegadizo y comercialmente accesible. Con pioneros como los Buzzcocks, un sonido que más tarde sería perfeccionado y llevado al estrellato mundial en los 90 por bandas. Para entender el punk, es crucial saber de qué se alimentaba. Estaba influenciado tanto por la música que amaba como, y quizás más importante, por la que odiaba. Entre sus influencias musicales directas encontramos el garage rock de los años 60, con bandas crudas y sencillas como The Sonic. Por supuesto, el protopunk de The Stooges, MC5 y los New York Dolls en el Reino Unido. El pop rock fue un movimiento clave, una vuelta a lo básico que ya rechazaba el rock de estadio, e incluso el glam rock de artistas como David Bowie o T-Rex aportó su actitud y su estilo visual. Pero el punk fue sobre todo una reacción contra el rock progresivo de bandas como Yes o Genesis, que eran vistas como pretenciosas, elitistas y excesivamente técnicas. Una reacción contra el rock de estadio y las grandes bandas corporativas como Led Zeppelin o Pink Floyd. También fue una reacción contra el movimiento hippie. El espíritu optimista de paz y amor de los 60 parecía completamente ingenuo e irrelevante para la juventud marginada y desencantada de mediados de los 70. El punk llegó para decir: no, el mundo no está bien y estamos enfadados. El punk es, por naturaleza, político. No se puede separar la música de su mensaje. Su propia ética de hazlo tú mismo ya es una declaración política contra el control corporativo de la cultura. Las letras y la actitud reflejaban la ira y la desilusión de la clase trabajadora de la época. El núcleo de la política punk es un rechazo a la autoridad en todas sus formas: el gobierno, la monarquía, la policía, las corporaciones. Todo estaba bajo sospecha. El famoso lema de los Sex Pistols, No Future, no era solo una frase pegadiza, capturaba una sensación real de desesperanza. Al mismo tiempo, otras bandas como Crash promovían una filosofía anarcopacifista mucho más estructurada. El activismo de izquierdas también fue fundamental. The Clash, por ejemplo, fueron grandes defensores de causas antifascistas y antirracistas, llegando a encabezar el famoso festival Rock Against Racism en 1978 que, en Estados Unidos, los Dead Kennedys usaron una sátira mordaz y afilada para atacar la política de derechas y el consumismo rampante. Y no podemos olvidar el feminismo. El movimiento Riot Garral de principios de los 90, con bandas como Bikini Kill o Sleater-Kinney, fue una rama ferozmente feminista del punk, que abordó de frente el sexismo, el patriarcado y la necesidad del empoderamiento femenino. El punk le dio voz a quienes no la tenían. Hagamos un repaso rápido de algunas de las bandas más influyentes que definieron este universo. En el protopunk, como ya hemos visto, son imprescindibles The Stooges, MC5 y los New York Dolls. En la primera ola estadounidense, la de Nueva York, tenemos a los Ramones, Patti Smith, Television,
y Blondie. En la primera ola británica, a los Sex Pistols, The Clash, The Damned y los Buzzcocks. En el hardcore americano, The Black Flag, Dead Kennedys, Minor Threat, Why Bad Brains. En el post-punk, a Joy Division, The Cure y Susie and the Banshees. Y en otros subgéneros clave tenemos a The Misfits, que crearon el horror punk, a Bikini Kill, que lideraron el movimiento Riot Grrrl, y por supuesto a Green Day, que llevaron el renacimiento del pop punk a las masas. Cada una de estas bandas, a su manera, contribuyó a construir el enorme y diverso legado del punk. En conclusión, el punk fue mucho más que un género musical. Fue un reinicio cultural completo. Democratizó la música, demostrando que cualquiera, absolutamente cualquiera, podía coger un instrumento y expresar su rabia, su frustración y su creatividad sin necesidad de ser un virtuoso ni tener el respaldo de una gran discográfica. Su influencia, su actitud y su espíritu de hazlo tú mismo todavía se sienten hoy en día en la música, en la moda, en el arte y en la política. El punk nos enseñó que no tienes que esperar a que te den permiso para crear, para protestar, para ser tú mismo. Solo tienes que hacerlo. Muchas gracias por acompañarme en este viaje por la historia del punk. Si te ha gustado el video, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos contenidos. Nos vemos en el próximo video.